Hola, buenas noches a todos los que estén escuchando este podcast. Estamos en Distopía 84 y tenemos de invitado al candidato a alcalde, el señor Giordano Del Pin. Así que, bienvenido, Giordano. Hola Álvaro, hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias a ti por aceptar y además queremos saludar a uno de nuestros grandes panelistas, a don Claudio Venegas. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, aquí un agrado de compartir contigo, Álvaro, una vez más y con un candidato a alcalde que cada vez estamos subiendo el pelo a nuestro programa. Ya hemos partido humildemente con candidato a constituyente, candidato a concejal y ahora ya estamos candidato a alcalde, así que espero que en un tiempo más ya nos empecemos a ir con los candidatos a presidente, ya que se nos viene un año de elecciones. No, de pronto ya menos de un año hay elecciones presidenciales, así que esto es súper año electoral. Bueno, vamos a partir presentando a nuestro invitado, así que Giordano, bienvenido nuevamente y cuéntanos un poco Gracias. tu historia. ¿Cómo llegas a ser candidato y de dónde viene también la motivación para ocupar un cargo de este tipo? Bueno, en particular, yo soy militante de Revolución Democrática, ya llevo 6 años trabajando en el territorio de Lampa, ¿cierto? En la comuna de Lampa, donde ya me estoy postulando para alcalde, pero eso vino consigo con hartas historias detrás, porque en el fondo uno no construye, uno no se levanta un día y le dan ganas de ser alcalde, ¿cierto? Sino que lo que uno hace es un trabajo, un despliegue, ¿cierto? Un trabajo colectivo también con los vecinos. Esto es un proyecto del Frente Amplio también, donde nosotros intentamos trabajar siempre con los vecinos y vecinas y representar sus ideas. Yo ya llevo trabajando también 10 años en la municipalidad, ¿cierto? He estado preparándome durante todo este año, durante todos estos 10 años para poder aprender de administración municipal. No es lo mismo, otra cosa es con guitarra, como se dice, y por lo tanto es muy importante también el conocer dónde uno se está postulando o al cargo que se está postulando, es decir, hay que saber finalmente lo que uno va a hacer, sobre todo en una comuna como Lampa, donde es una de las más malas administraciones que hay en Chile, con un 50% de desaprobación, ¿cierto? Con una pésima gestión, se le deudan las cotizaciones previsionales a los profesores y profesoras, a la gente de la salud, ¿cierto? También a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hay un montón de deudas con la Cenabás, lo que no nos permite tener, por ejemplo, una farmacia municipal, y así una infinidad de cosas que yo les podría contar, pero creo que no viene al caso. Y la motivación también parte por eso, porque nosotros queremos devolverle la municipalidad a los vecinos, y por lo tanto en ese sentido también es importante que puedan aparecer nuevos rostros. En Lampa han gobernado 30 años solamente 2 familias, y hoy día lanzan a sus hijos como candidatos del duopolio de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, son los hijos de los exalcaldes, y para que Lampa así cambie creemos que es necesario un cambio verdadero, un cambio de verdad, ¿cierto? Y para eso lo estamos presentando también a la alcaldía de Lampa, chiquillos. Interesante porque, bueno, siempre se habla del servicio público, ¿verdad? De la vocación, y cuando vemos que toda una familia tiene la vocación de servicio público, igual uno termina, de cierta forma, sospechando y desencantándose de la política. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, como lo mencionó un candidato también que entrevistamos, el Osandón Verse, o el universo Osandón. Acá en Puente Alto hay Osandones para todos los cargos. Pero bueno, exacto, vamos a ir hablando también un poco del nepotismo, de las élites políticas, porque la idea de este programa es darle voz también a aquellas personas que han enfrentado esta lucha contra los poderes que dominan en la política, que son familias, que son personas que han forjado un poder también dentro de los municipios, dentro de las comunas, que los hace siempre estar en ventaja. Para qué hablar, por ejemplo, lo que son los alcaldes en estos momentos, que aparecen todos los días en la televisión y claramente presentan una gran desventaja para quienes van a competir contra los alcaldes que están en ejercicio en este momento. Claudio, te dejo la palabra para que comience. Sí, no, y detallar que hoy en día, en estos momentos, después de un año después de la pandemia que ya llevamos, estamos cumpliendo esta semana. Otro día leí un meme que me causaba un poco de pena y gracia al mismo tiempo, que decía que ayer partía la última semana que tuvimos de normalidad en nuestras vidas. Hace un año partía la última semana de normalidad que tuvimos, que terminó el domingo 14, en donde decretaron las cuarentenas, suspensión de clases, suspensión de un montón de cosas. Entonces, en
en ese momento se marcó la diferencia y tomaron la posta automáticamente, ni siquiera como lo hicieron por sentido común los alcaldes. En el principio de la pandemia se notó la verdadera importancia que tienen los alcaldes en Chile. Donde un gobierno totalmente incompetente, un gobierno totalmente sorprendido, en donde decían que llevaban 2 meses preparándose para la pandemia, no fueron capaces de hacer nada ni de tomar una sola decisión y se vieron forzados a tomar decisiones a través de los alcaldes. Entonces, la importancia de ese puesto, que tal vez mucha gente la desconoce o dice, no, si estos son arreglados del gobierno, al final dicen lo mismo que dicen los presidentes. Claramente, todos los alcaldes y de todos los partidos políticos, o la gran mayoría, digamos, más de un 80% de los alcaldes de todos los colores políticos, se aunaron en un criterio y se mantuvieron siempre firmes y fueron los que durante los primeros 6 meses, que fueron los más críticos de la pandemia el año pasado, fueron los que tomaron la rienda del país y fueron los que realmente gobernaron el país. Entonces, primero, brevemente, ¿qué nos podía decir Giordano con respecto a ese tema y cómo lo vio él estando desde dentro de la municipalidad? Sí, mira, justamente a mí me hace mucho sentido lo que tú dices, Claudio, porque efectivamente los alcaldes y alcaldesas son las autoridades más cercanas con la comunidad, la municipalidad del Estado, en tu territorio, ¿cierto?, en tu comuna, y que da bastantes soluciones siempre y cuando sea un municipio de puertas abiertas, ¿cierto?, y que pueda estar en sintonía con los vecinos, pero efectivamente muchos alcaldes y alcaldesas del país tomaron las riendas de lo que fue la pandemia. Recordemos también, yo me acuerdo muy bien porque justamente nos tocó ir improvisando en lo que respecta a la pandemia, incluso en la municipalidad, ¿cierto?, en el territorio. Se empezaron a activar instancias de solidaridad también por parte de los vecinos y vecinas, pero efectivamente los alcaldes tuvieron un rol muy protagónico y es porque en general los alcaldes así lo debiesen tener, al menos así es como lo conseguimos nosotros, y creemos que los alcaldes y alcaldesas siempre tienen que estar presentes en su territorio, siempre estar presentes ante las demandas de la ciudadanía, y es porque es necesario también hacer un cambio de paradigma de lo que significa el municipalismo. El municipalismo es una corriente que incluso en Latinoamérica se desarrolla de muy buena manera y creemos nosotros que hay que darle un giro a eso, y este giro que hoy día nos hizo tener la pandemia, que efectivamente volcó a los alcaldes y alcaldesas a las calles, fue en virtud de una contingencia y no fue en virtud de que ellos también lo llevaran dentro de su ADN, sino que tuvieron que hacerlo porque veían que otros alcaldes, no sé, Sharp, el alcalde Jadwe, por ejemplo, que estaban llevando a cabo este tipo de cosas, no iban a quedarse atrás los Lavín y los Codina, ¿cierto? Tenían que estar ahí también, aunque ideológicamente no es como ellos conciben el servicio público o el municipalismo. Así que decirles también ahí que me parece que fue una oportunidad también para ellos, pero a partir de la contingencia, no sé si habrá sido tan de corazón, digamos. Y con respecto a eso mismo, estos mismos alcaldes que tú nombras, por ejemplo, Char o Jadwe, fueron tildados de populistas por todas sus medidas, sobre todo Jadwe en el fondo. Y al final tuvimos un alcalde de una comuna pudiente del país, de prácticamente animador de un matinal durante todo el año, que fue Lavín en el fondo, y proclamando la ayuda comunitaria por todos lados, siendo que sabemos que a pesar de que el tipo siempre se le han ocurrido ideas, han sido ideas que tal vez no son tan del pueblo o tan para el pueblo, o ideas más, son más como ideas más descabelladas que funcionan por un breve tiempo. Y me acuerdo, 20 años atrás cuando hicieron las playas. La nieve, la lluvia. Pero eso presentan desde el poder económico también, o sea, sí, cuando tenéis la plata para crear algo, no pensáis mucho, lo hacís, o sea, lo hacís porque podís, porque tenéis la plata y porque en cierta forma nadie te va a decir nada tampoco. Son ideas populistas, más allá de que cualquiera puede decir, oh, qué bueno que es una playa, o sea, oh, hizo llover. Son ideas populistas porque sabemos que son ideas que pueden ser importantes para algunas personas, pero que al final no tienen ni un sentido ni un trasfondo, y son medidas parches del momento. O sea, ¿qué preferiríamos? No sé, yo trabajo en La Pintana y me decís, ¿construyamos una playa o mejoremos los colegios? Claramente la plata que se vaya a los colegios, no a esas medidas ya un poco ilusorias que se nos van presentando, pero
Eso es el poder Pero económico. ¿qué es lo que va a producir al final que el alcalde gane voto o el alcalde sea nombrado en todos lados? Que te haga una playa en la ventana. Pero lamentablemente eso es lo que el pueblo y lo que tratamos de buscar acá compartiendo con gente que está ligada a la política, porque dentro de todo este último año y medio ha sido un volcarse el pueblo. Nosotros somos el pueblo, el chileno que anda a pie, común y corriente y todo, volcarnos hacia lo que es la política, en el fondo. A investigar el tema de las leyes del 10%, bueno, el tema que pasó ante el estallido social, y empezar a volcarnos y a investigar y a debatir, cosa que no se daba hace, no sé, 60, 70 años, 100 años, pareció que la gente en las calles se sentara a compartir, no sé, un cigarro o conversar de política, si conviene o no conviene el 10%, qué dijo el alcalde, qué dijo el otro. Con respecto a eso, Giordano, ¿tú cómo sientes o tu trabajo en terreno, cómo lo ves con respecto a la organización de los territorios? ¿Hay organización o la gente realmente no le interesa? ¿Están más preocupados de sus problemas, que son muchos también? ¿Qué es lo que ves tú en la calle? A mí me parece, bueno, que hay de todo un poco, va a depender del territorio también en el que nosotros estemos enfocando la respuesta, porque efectivamente hay comunas, no sé, como Ñuñoa, como Providencia, Santiago, que son comunas muchísimo más politizadas, donde la gente efectivamente antes del estallido ya venía marcando cierta tendencia. Con el estallido de todas maneras despertó un montón de gente que efectivamente, como dice Claudio, hablaban de política a la hora de almuerzo, ¿cierto? Se juntaban con el amigo a fumarse un cigarrito en la plaza y también comentaban las distintas instancias que se habían generado, pero eso en comunas como Lampa muchas veces no ocurre porque la sociedad está bastante despolitizada. Eso también es una consecuencia de estos gobiernos locales que yo les contaba, que llevan 30 años, ¿cierto? Dos familias solamente gobernando, y que se han encargado particularmente de despolitizar, de desarmar el tejido social, y por lo tanto la gente está lo suficientemente despolitizada como para no entender, por ejemplo, que un demócrata cristiano que hoy día se presenta hijo del exalcalde, ¿cierto?, actual consejero regional, es un gallo de la democracia cristiana que no es de izquierda, por ejemplo, que no es de centro izquierda a nuestro juicio. Consideramos que es una persona de centro o de centro derecha, incluso en muchas de las decisiones que se toman hoy día, alargando el tema del toque queda, ¿cierto?, votando a favor de leyes que restringen las libertades de las personas, ¿cierto?, que votaron toda su vida históricamente a favor de las AFP, ¿cierto?, a favor del TPP, ¿cierto?, en contra del aborto libre o del aborto causal en algunos de los casos, y así sucesivamente suma y sigue un montón de veces donde esta gente que al despolitizar a la sociedad se mueven mucho más fácil, se mimetizan mucho más rápido, y la gente tiene dudas porque finalmente votan por quien les puede regalar algo, quien les puede donar una cuenta, quien les puede pagar algún servicio, pero no por quien tenga las mejores ideas. Aquí no se debate muchas veces quién es el mejor para el puesto de alcalde, sino que quién es más buena onda, quién es más simpático, quién me regaló más cosas. Y por lo tanto creo que es mucho más difícil la organización, sobre todo también en una municipalidad donde si tú no eres parte de la gestión o no eres amigo de la gestión, simplemente no te sacan la basura, no te dan agua, no te dan personalidad jurídica, por ejemplo, que es tan importante para la organización. Y ya lo decían unos amigos cantores por ahí, unos amigos cantantes, ¿cierto?, que organizarse es un placer. Y eso es lo que también nosotros tenemos que fomentar, y no necesariamente quedarnos siempre a la espera de que la autoridad de turno nos esté siempre salvando la campana. Tenemos que ser autónomos de la autoridad de turno, y eso incluyendo si la autoridad de turno somos nosotros. Sí, con respecto a eso mismo, bueno, un dato freak. Yo juego fútbol los sábados en Lampa, en la caja 18 de septiembre, y me toca ir me ha tocado ir varias veces, y es un lugar... Vamos a pasar unos flyers entonces. Es un lugar bastante rural. No, no hay problema. Es un lugar bastante rural, entonces, para esta gente, ahora ya entrando en profundidad en lo que es tu proyecto como alcalde y lo que quieres mostrar y lo que quieres decirle a tu gente que te va a escuchar o te va a ver en algún momento, ¿cuáles son tus ideas de campaña principales, tus principales puntos con los cuales tú quieres apuntar para demostrar que eres una alternativa potente y que va a producir verdaderos cambios en la comunidad de Lampa? Sí, mira, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, yo lo decía hace un rato, tiene que ver con esto de devolver el municipio a la gente. Eso es una primera cosa y fundamental. Ahora, ¿cómo lo hemos podido ir devolviendo desde antes, por dar algunas señales de que así va a ser?
es que, por ejemplo, este candidato es el único candidato de los 5 que hay disponibles, 4 más yo, 5, que hizo su programa participativo, que abrió la posibilidad de que los vecinos y vecinas definieran cuáles eran las prioridades comunales que requerían para poder tener una mejor gestión municipal. Dicho eso, nosotros hicimos las convocatorias abiertas, publicamos en las redes, ¿cierto? Difundimos por todos lados en Lampa previo al inicio de campaña, y ahí los vecinos y vecinas priorizaron dos tipos de temas. Uno que eran los temas prioritarios y transversales que iban a abarcar a toda la gestión municipal en todos sus actos, que le llamamos ejes, y estos ejes son el eje de la transparencia, el eje de la cultura, el eje del feminismo y el género, y el eje, dije, transparencia, cultura, feminismo y género, ahí están. Entonces, la idea es que nosotros pudiéramos en estos 4 temas transversales a toda la gestión, es decir, que nosotros seamos un municipio sustentable, con enfoque feminista y enfoque de género, que sea un municipio transparente y que sea un municipio que promueva la cultura, no solamente la cultura como una obra de teatro o una película, sino que en general la cultura abarca todos los temas. Y esos fueron los temas que los vecinos y vecinas priorizaron como ejes. Y los temas prioritarios de gestión municipal, de municipalismo, tienen que ver, y en este orden, y lo digo así porque para los vecinos es importante que se diga en ese orden. Lo primero y más problemático hoy día en Lampa, el tema de la seguridad. Segundo, el tema del transporte público, que en Lampa está bastante desordenado y lleva muchos años, igual, no ha cambiado en nada durante los últimos 30 años. El tema de la salud, ¿cierto? Yo les comentaba la deuda que existe con la Senabas, por ejemplo, o los temas que tienen que ver con la infraestructura en salud. El tema de la educación, por cierto, que no se les paga las cotizaciones, por eso Lampa en el 2021 se suponía que se iba a desmunicipalizar. Hoy día estamos esperando ver qué va a pasar con eso, porque si un municipio no tiene pagadas sus cotizaciones no puede desmunicipalizarse. El tema de el agua y los temas ambientales, que por cierto en Lampa tenemos el humedal más importante de la región metropolitana, el humedal de Batuco, que es un espacio, un santuario de la naturaleza que no está considerado como tal y por lo tanto no está protegido de esa manera. El tema de la vivienda, que por cierto también ha sido muy de tema porque existido en este último tiempo bastantes tomas que impiden y que la gente que vive de allegada o la gente que viene, ¿cierto?, de otros lados no tiene hoy día la capacidad de tener donde vivir. Y por cierto el tema del desarrollo económico local, porque hacer una comuna rural o una parte de la comuna rural es importante todo lo que significa el desarrollo económico, porque la gente trabaja en Lampa, comercializa cosas en Lampa y tiene que haber toda una retroalimentación importante ahí, un orden de todo lo que significa el comercio en la comuna, el tema de las ferias también, que son bastante especiales. Hay hartas dificultades también con eso porque se genera también que los alcaldes, en este caso la alcaldesa, le da la atribución como al dirigente que sea quien tenga que ver los temas de la feria, cuando en verdad eso también es una obligación del municipio, el regularlo y ordenarlo de manera como corresponde. Entonces, dicho eso, esos son los 6 temas también que los vecinos y vecinas priorizaron para que nosotros pudiéramos trabajar. Nosotros no venimos con ninguna varita mágica a decirle a los vecinos las soluciones que van a venir a solucionar o mejorar su calidad de vida, sino que lo que nosotros queremos hacer es preguntarle a los vecinos, y eso lo vamos a seguir haciendo permanentemente. El programa incluso trae consigo algunas hojas en blanco, decíamos el otro día, porque se va a seguir escribiendo cada día cuando vayamos a recorrer los distintos territorios. La gente sigue dándonos ideas, sigue planteándonos la posibilidad de mejorar en todos estos ámbitos, y por lo tanto eso es lo que queremos hacer y seguir haciendo durante los 4 años de gestión para que Lampa sí cambie, como decimos nosotros. Mira, qué bien. Oye, tocaste el tema de educación, ¿ya? Sí. Como te decía en un principio, la idea es que la gente también te conozca un poco como persona, ¿verdad? Algunos gustos que tú tienes, y los vamos vinculando con el tema que vamos a ir tratando. Veamos la educación. Antes de entrar como a lo duro de educación de la comuna, ¿tú cómo te considerabas cuando eras estudiante? ¿Eras un buen estudiante? ¿Eras un mal estudiante? ¿O te sentabas ahí al medio? A ver, cuéntanos un poco tu vida de estudiante. O sea, no me acuerdo tanto, pero yo me acuerdo que sí era como, no sé, de los que era desordenado, pero que no me iba mal, igual entendía harto, yo me portaba más o menos nomás en el colegio. Tenía algunos amigos ahí también que me llevaban por el mal camino, pero por el mal camino me digo desordenado, así como de mandarse algún condor, o no sé, de repente nos salíamos del colegio, hacíamos fuga masiva, me acuerdo. Pero cosas como de niño, cosas de juventud, la verdad es que nunca como una maldad, como de andar peleando, no era muy bueno para andar peleando.
Era desordenado con el profe. En ¿Cuál es general el era eso, mejor pero recuerdo, el mejor recuerdo que tú tienes de estudiante? sí, hay hartos buenos recuerdos. Nosotros teníamos un sindicato, no sé si el Claudio se acordará. Bueno, para los televidentes que nos están mirando o que nos van a estar escuchando, el Claudio era compañero mío de colegio. No sé si se acordará, pero hicimos un sindicato que era como el homónimo del centro de alumnos, porque como no teníamos tan buenas Yo era del calificaciones, centro de alumnos. no teníamos tan buenas calificaciones, había que tener cierta calificación para ser del centro de alumnos, lo que no estoy muy de acuerdo, por cierto. Entonces, yo no era de los que sacaba las mejores notas, por lo tanto no teníamos posibilidad de ser del centro de alumnos. Entonces, hicimos un sindicato, se llamaba Sindicato Popular Revolucionario Ernesto Salvador, me acuerdo como si fuera ayer, y que organizábamos un montón de cosas que no eran las oficiales, pues era como el A centro de estudiantes, el apolítico, ¿cómo se llama? El antipoeta, éramos el antidirigente, una wea así. Y la pasábamos re bien porque en el fondo nos juntábamos con los profes, habían profes re buena onda también en el colegio, yo me acuerdo. El profe Richie, me acuerdo que era muy entretenido, su hermano. Y teníamos harta historia, la verdad, pero eran más historias que tenían que ver con los compañeros, no tanto del colegio. Yo no sé si tenga tan bonitos recuerdos del colegio, propiamente tal, pero sí de mis compañeros me acuerdo harto, con mucho cariño. Esto del sindicato que le estoy contando, ya han pasado, no sé, 20 años que salimos del colegio, 20, o 15 años que salimos del colegio, salimos en el 2002, estamos a punto de cumplir 20 años. Y de verdad que no sé si del colegio propiamente tal, tenía como harto recelo con el cole, pero sí con mis compañeros tengo recuerdos, me acuerdo de todos mis compañeros. Pasamos hartas cosas juntos, además tuvimos la posibilidad de conocernos porque además tuvimos un año más para conocernos más, así que ahí puedo recordar todas esas historias que de verdad que fueron muy bonitas y que de repente uno cuando está en el colegio cree que lo único que quiere es salir del colegio, pero siempre me acuerdo también el día que nos graduamos y que no teníamos muchas ganas de irnos. Yo me acuerdo que me puse hasta a llorar porque iba a dejar de ver a todos mis amigos y en el fondo el colegio es un espacio donde uno hace amigos también. Oye, ¿y cuándo nace tu vocación política en esta organización? En el sindicato. Desde ahí ya tiene las ganas de participar en cosas y que tu voz se escuche, o antes, o ya derechamente en alguna otra etapa de tu vida. No, yo creo que es como un primer acercamiento al haber hecho, claro, nosotros lo hacíamos como un chiste, pero en verdad hacíamos política porque éramos el homónimo del centro alumno. La oposición. Y yo era como una oposición al centro alumno, y yo incluso era el presidente, que no era el más alto rango del sindicato, porque estaba el comandante, el subcomandante, habían otros cargos más importantes que el presidente. Pero yo me acuerdo mucho que mi mamá me retaba porque yo llegaba saludando a todo el mundo y mi mamá me decía si me creía presidente. Yo le decía que yo era el presidente del sindicato, pero era una cuestión que no tenía ni una validez. Y yo creo que ahí ese fue un primer acercamiento, porque no podíamos ser del centro de alumnos como yo les contaba. Pero luego esto ya más se forjó un poco más para la época del terremoto, donde nosotros tuvimos la posibilidad también con un grupo de jóvenes de ir en ayuda a la octava región que había sido muy damnificada por el tema del terremoto. Incluso ahí yo estaba estudiando auditoría, me acuerdo, iba en cuarto año de auditoría, yo dejé de estudiar porque de verdad que me encontraba sentado frente a un computador, sacando cuentas, ingresando cheques, y de verdad que había gente que la estaba pasando muy mal. Muchas veces me salí de la pega, me fui a ayudar. Por suerte no me despidieron en esa época, sino que me permitieron pegarme esos arrancones para ir a hacer ayuda. Pero yo creo que ahí partió porque incluso dejé la carrera de auditoría. Yo creo que eso fue un error en mi vida, lo acepto públicamente, porque me faltaba un año solamente para terminar, pero mi vocación siento que fue más grande, y me salí de ahí, me metí a las organizaciones sociales, fundamos una agrupación juvenil, un voluntariado, y de ahí nos fuimos trabajando con las organizaciones principalmente de jóvenes inmigrantes que nos ayudaron mucho a despertar, también con organizaciones ciclistas de la zona norte de la región metropolitana, Independencia, Recoleta, Lampa, Quilicura, Renca, y ahí tuvimos la posibilidad también de conocer un montón de otra gente. Y ya luego, como les contaba, ingresé a trabajar a la municipalidad, ¿cierto? En el año 2011. Tuve un hijo también en ese año. Yo volví a estudiar servicio social, partí de cero, dejando de lado esa carrera de auditoría que ya estaba a punto de terminar. Y me dediqué al municipalismo, me dediqué al servicio público, me dediqué al servicio social. Y hace 6 años que empecé a militar también en el partido, tuve la posibilidad de ser precandidato a diputado por el distrito 8.
y ahí perdí una primaria con el diputado Vidal, que actualmente es diputado del Distrito 8, y quedé siempre en conexión con los vecinos y vecinas del distrito, donde está la comuna de Lampa también ahí dentro de otras comunas, y me fui quedando para hoy día estar ahí a puerta de convertirme en alcalde de Lampa. Tenemos harta confianza que la gente va a entender esto de que le explicaba yo delante, que no queremos más de los mismos, ni queremos a los hijos de los mismos de siempre, sino que queremos gente nueva, gente con buenas ideas, que venga a refrescar los municipios y que venga a hacer las cosas bien. Eso es bastante importante. Dale, Claudio. No, conectando con lo último que decía, y antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿tú sientes que en la comuna de Lampa hay un descontento con la actual administración? Sí, mira, tuvimos la posibilidad de tener acceso. Tú sabes que, o bueno, ustedes saben, quienes nos están escuchando saben que previo a las elecciones siempre se hacen hartas encuestas y las encuestas después aparecen por aquí y por allá y uno tiene la posibilidad de verlo. Nosotros tuvimos, como no tenemos plata para poder hacer encuestas, tuvimos acceso a una encuesta. Y en esa encuesta el 50% de las personas ponía nota 1 a la actual administración municipal. 500 personas de 1000 dijeron que la municipalidad tenía nota 1. Otros tantos dijeron que tenía nota 2 y otros tantos dijeron que tenía nota 3. Por sobre el 70% de las personas calificaron con nota roja o nota deficiente a la municipalidad de Lampa. Y eso significa que de verdad la gente lo considera así. Y cuando uno se da una vuelta por Lampa, si tú, Claudio, has venido ahí a Estación Colina, donde está la caja 18 de septiembre, tú vas a poder ver que está sucio, que muchas veces, si hay tenido que venir de noche, por ejemplo, vaya a saber que la luminaria no es muy buena. El camino de Estación Colina llevan al menos 2 o 3 años arreglándolo, recién ahora se está terminando porque los vecinos tuvieron que intervenir. Entonces hay un abandono evidente, que no sea yo quien lo tenga que decir, sino que son los vecinos los que nos han ido hecho ver, y hoy día también eso nos hace sentir que es una obligación el que nosotros ganemos, porque de verdad que necesitamos devolverle la comuna a la gente. Si hoy día la comuna de Lampa está cooptada por 2 familias que durante 30 años han administrado la municipalidad a la pinta de ellos, para quienes ellos quieren, o sea, es decir, para quienes a ellos los apoyan y no gobiernan para todos y todas. Entonces ahí hay un cambio fundamental que nosotros tenemos que hacer, y el abandono en el que se encuentra la comuna, no lo digo yo, insisto, es evidente y es de conocimiento público por los vecinos y vecinas, que hoy día siento yo que tienen claro a la hora de poder elegir este 11 de abril y no van a elegir a los mismos de siempre, en este caso particular a los hijos de los mismos de siempre, y van a elegir por una alternativa, y esa alternativa creemos representarla nosotros de honesta manera, y esperemos hacerlo de la mejor manera también para poder demostrar a los vecinos que sí se puede hacer las cosas distintas. Un ping-pong ahora para conocerte más, ahora ya a un lado más lúdico, más light, ya dejando un poquito de lado, descansando el tema más profundo, que es tremendamente importante, pero creo que ha sido bastante claro en lo que has dicho. Ping-pong, pregunta-respuesta. Futuro presidente. Gabriel Boric. Ya, Boric. ¿Perro o gato? Gato, gata. ¿Invierno o verano? Invierno, pero todo el rato. Bueno, ya lo hablaste un poco antes, pero ¿Porro o Mateo en el colegio? Mateo, pues, hermano. Mateo, porque oye, espérame, voy a decir una cosa ahí, porque el Mateo, me contaron a mí alguna vez en el colegio fue que el Mateo era el que tenía que estudiar más, pues. Entonces, como nosotros de repente pasábamos ahí haciendo otras cosas en el horario de clase, teníamos que estudiar más, por lo tanto, Mateo. Ya, bien. ¿Comida rápida favorita? Papas fritas con nugget. Anda, el like. ¿Deporte favorito? Pucha, es que yo fui voleibolista, pero de verdad que el fútbol es pasión de multitudes. Así que estoy ahí, en la duda. No era bueno para el fútbol, pero sí para el vóley. Sí, lo sé. Y de grande me convertí en bueno para hacer goles, así que hoy día igual me llaman de repente porque soy goleador. 3 goles por partido y al cambio. 3 goles por partido, ¿estáis para la selección? Uy. No me han llamado todavía. Ahora que llegó un entrenador nuevo, capaz que me llamen. Tengo lista la camiseta, el buzo, las zapatillas, las calcetas, todo, pero no me llaman. ¿Miedo a los terremotos? ¿Existe en Giordano del Pin? No. Cosas que pasan en Chile es súper normal. Hay que actuar con la mayor tranquilidad posible. Y aparte que si voy a ser el alcalde, cuando haya un terremoto voy a tener que estar ahí de los primeros, así que no puedo tenerle miedo.
Y a los terremotos políticos. Siempre pasan también, llegan los terremotos políticos y como vienen se van, así que hay que siempre ser valiente para poder enfrentarlos y no esquivarlos, sino que hay que enfrentar siempre los problemas, los terremotos, los temblores, los maremotos y todas las inclemencias naturales que nos pueden llegar en la política y en la vida. ¿Votas en todas las elecciones? Siempre voté. Desde que cumplí 18 años y todavía estaba en el colegio, me acuerdo que me fui a inscribir, en ese tiempo se inscribía uno, sí. Y he votado en todas las elecciones que han habido, en todas, excepto cuando hay primarias donde no he participado el candidato o candidata que yo apoyo, pero eso es parte de participar también. ¿Plaza Italia o Plaza Dignidad? Plaza Dignidad todo el rato. Oye, ¿y sacaría el monumento a Baquedano? Es que si es que está generando tanta odiosidad, yo creo que sí, porque hoy día han puesto, yo he visto así algunas imágenes que han puesto al ¿cómo se llama? Al Matapaco, al Condorito. Si alguna de esas imágenes que probablemente se puedan algún día instalar no llaman a la odiosidad que genera el monumento a Baquedano, estoy muy de acuerdo con que se saque. Y si les complica tanto que esté ahí, tienen que sacarlo, llevárselo a algún regimiento, a algún lugar, a la escuela militar, a alguien donde realmente haya gente que le importe esa situación. Ahora, igual sé que hay una historia de Chile detrás, de la cual yo no reniego en absoluto, sé que es parte de la historia de la vida, pero creo que si hoy día ese monumento está generando odiosidad, creo que hay que evitar esa odiosidad. Así que afuera va a quedar. Oye, ¿y tú piensas que no se tome una decisión así es parte de un simbolismo de no querer perder, que si llegara el gobierno a decidir sacar el monumento es como una derrota para ellos? Lo que pasa es que Piñera en general, para él todo es una derrota. Por ejemplo, ahora lo que está, el debate que vamos a entrar ahora con el tema del 10%, y el anterior 10%, o sea, si ustedes se acuerdan del segundo 10%, Piñera puso una reforma constitucional que era entregar el 10%, solamente que iba con su firma, y que no iba con la firma de los diputados que lo plantearon. Entonces para él el ego es bastante importante. Hemos visto como en un montón de cosas, no solamente en esto de Baquedano, sino que en general tiende a que el ego le maneja la agenda y no el sentido común, por ejemplo. O que las cosas se faciliten, siempre como que lo hacen enredado. Estos bonos que da el gobierno son todos enredados, a algunos les toca, a otros no les toca, tiene 40%, pero no le toca, a otro tiene 40%, pero si le toca, a uno le llega automático, al otro no. Entonces, de verdad, es una chacra el actual gobierno. No tengo otro comentario que hacer. Ahora, sin embargo, cuando lleguemos a la municipalidad el 25 de mayo, hasta el 11 de marzo del año 2022, vamos a tener que trabajar con este gobierno y vamos a tener que exigirle de la mejor manera también, como corresponde políticamente, para que nos puedan ayudar en Lampa a salir del hoyo en el que nos dejó la camarada del presidente. Por el tema, bueno, ya estamos, no lo dijimos, estamos hoy ¿Se acabó el ping-pong? No, vamos a seguir. No, si queda. Ah, ya. Pero para poner ahí un poquito de contexto, hoy es 9 de marzo. Ya se comenzaron las segundas vacunas del coronavirus, y ahí viene la pregunta. Tú, como autoridad, ¿piensas que las vacunas son para todos o solo para los chilenos? Para todos. Que lo que pasa es que migrar, para mí, es un derecho humano. Uno no elige dónde nacer, pero sí dónde vivir. Entonces, la verdad es que hoy día creo que si hay una persona de otro país que pueda estar acá, y Chile hoy día, incluso ayer escuchaba al ministro del Interior decir que están repartiendo ayuda humanitaria a otros países, ¿por qué no también poder vacunar a las personas que van a también ayudar a que Chile esté sano del coronavirus? Pues la verdad es que no, como sentido común creo que habría que vacunar a todos, por igual. Claudio. Y yo creo que con esto que te he dicho, damos finalizado el ping-pong. Vamos a pasar a otra etapa. ¿Por qué estuve mal? No, son las preguntas que se hacen constantemente y está la diferencia. Pero ya, por ejemplo, pasando un poco a profundizar un poquito más, ¿ya? Puede haber, si no alcanza el tiempo, una segunda parte del ping-pong, así de tranquilo, ¿ya? Bueno, ya hablaste de las necesidades claramente de la comuna que tenía Lampa.
Y ahora vamos, bueno, tú con la visión que ves tú y que está ahí en la gente y que estás también o sea, en contacto constante y viendo que ahora claramente tú perteneces a una coalición política en la cual no está alineada con la elección, perdón, con la coalición que nos dirige al país hasta... ¿Cuándo son las elecciones presidenciales? Noviembre. Noviembre ahora, sí, que nos dirige hasta fin de año. Entonces, eh, para ti como político, como alcalde, como hombre que estás inmerso en esto, y probablemente sepa mucho más que nosotros, el ciudadano a pie, que no nos consideramos nosotros los miembros de Distopía, ¿qué cualidades debería tener el candidato para ti ideal a presidente de Chile? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que tener es sentido común, que es lo que le ha hecho bastante falta al señor Piñera y a los presidentes y presidentas que lo antecedieron. Eso yo creo que es una primera cosa y que uno pareciera que es de perogrullo, pero la verdad es que es bastante difícil de encontrar gente con sentido común. Yo creo que es importante también que conozcan el territorio, que muchas de las autoridades que hoy día tenemos, diputados, senadores, presidentes, no conocen la realidad de los barrios. Entonces ellos generan políticas públicas, generan proyectos, programas, que la gente muchas veces no coincide. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, postes del alumbrado público en mitad de una vereda, por ejemplo? O paraderos fuera de la vereda, sino que dentro de la calle. Entonces eso pasa porque no existe una conexión entre las autoridades y las reales necesidades de la gente. Yo creo que eso es fundamental para un futuro presidente o presidenta de nuestro país y que tenga bastante sentido común, pero no un sentido común populista, no un sentido común de despolitización, sino que es de saber quién es quién, de que podamos consagrar los derechos fundamentales, ojalá también en la Constitución, en esta nueva Constitución que se va a escribir, y yo le tengo mucha confianza, mucha esperanza, de que de verdad va a ser una Constitución que asegure los derechos, y espero que para eso se tengan los quórum necesarios para que al menos en esas cosas queden consagradas la Constitución y que, por cierto, el presidente que venga además los va a poder ir poniendo en práctica, poniendo en marcha, ¿cierto? Porque va a ser este próximo presidente o presidenta quienes los van a instalar. Y por lo tanto yo espero que lo haga de la mejor manera una persona que sea profesional, y no me refiero al título profesional, sino que sea una persona que sea proba, que haga las cosas bien, que gobierne para su pueblo y no para sí mismo, que finalmente también son un poco frases para el bronce, pero que de verdad que hoy día yo creo que hay que simplificar un poco el asunto y que la gente que realmente llega a los puestos de poder, como nosotros en la alcaldía, como los futuros diputados, senadores y senadoras, hagan las cosas bien y siempre en sintonía con la gente de a pie. La mayoría de las personas son gente trabajadora, de la clase trabajadora, la mayoría de las personas no somos de la clase dominante, y por lo tanto para eso es muy necesario estar siempre en sintonía con los vecinos y vecinas. Creo que eso es fundamental. Oye, Jordano, en el tema de... Tú has dicho constantemente y sin ningún problema que tú perteneces a un partido político. Una de las grandes discusiones que se instaló en la sociedad es el tema de que no se quieren más partidos políticos, de que los políticos hay que sacarlos y ojalá se elijan a los independientes. Tú, como ya hemos conversado con tu trabajo en terreno, ¿cómo sientes que está realmente esa opinión de la gente? ¿Es real? ¿Están tratando de no creer más en políticos, de elegir gente nueva, o realmente todavía la maquinaria que mueve un partido político es necesaria para tener una buena gobernabilidad en los diferentes puestos? Sí, mira, yo primero, antes de contestarte la pregunta, quiero dar una opinión personal y tiene que ver con que yo no estoy estoy en absoluto desacuerdo con que hoy día sea lo independiente la solución. Yo les decía, uno no se levanta un día y dice, voy a ser alcalde, voy a ser diputado, voy a ser senador. Hay un trabajo detrás, y que ese trabajo hoy día, por las leyes que regulan nuestro país, están entregadas, comillas, de alguna manera a quienes representan algún partido político. Para hoy día es mucho más fácil salir electa en alguno de los cargos de concejales, de diputados, senadores, consejeros regionales, cuando uno representa un partido político. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente cuando uno representa un partido político, ustedes van a saber que yo como alcalde ante cierta situación, voy a tomar cierta decisión. Porque uno es ideológico también para el concurso, por decirlo así.
y ante nuestras decisiones siempre vamos a poner lo ideológico. Sin embargo, el independiente, tú tampoco muchas veces no vas a saber si es que esta persona independiente va a ser un independiente de izquierda, un independiente de derecha, un independiente progresista, para no decir de izquierda o derecha, o un independiente liberal, o un independiente capitalista, ¿cachai? Uno no sabe finalmente. Entonces, hay un ejemplo bien claro, y que quien decía eso de que los partidos políticos aquí o allá principalmente son las personas de derecha. Recordemos que Augusto Pinochet era independiente, y él era justamente alguien que decía que no querían a los partidos políticos. Entonces fue un relato que se fue instalando en la sociedad. No sé si ustedes se acuerdan también cómo los militares de esa época del golpe de Estado, ¿cierto?, quemaban los libros, quemaban la música, quitaban la cultura a la gente, y eso lo hicieron justamente para despolitizar, que era algo que yo hablaba también con ustedes hace un rato, y que hoy día el duopolio, ¿cierto?, la Concertación, Chile Vamos, han ido manteniendo el modelo económico a partir de este asistencialismo, de la caja de mercadería, ¿cierto?, de dar un puesto en la feria si usted vota por mí, etcétera, etcétera. Entonces, esa despolitización yo creo que justamente le hace el juego a esos independientes, que le hacen el juego a la derecha de alguna manera, porque quienes dicen eso es la tele, ¿cierto? Pero si ustedes van un poquito más allá, yo le digo a los vecinos, no todos los políticos son iguales. En el caso del distrito nosotros, por ejemplo, no es lo mismo Patricio Melero, que es diputado del distrito 8, que la señora Carmen Hertz, por ejemplo, diputada del Partido Comunista. Y ahí, ¿cómo lo puede ver el ciudadano de a pie? Viendo, por ejemplo, cuando hay una reforma a las pensiones, cuando se vota el TPP, cuando se vota el aborto, ¿cierto?, cuando se votan las leyes que van en beneficio del pueblo, ¿cómo votan los representantes de esos partidos? Es como usted puede identificar que no es lo mismo Patricio Melero que Carmen Hertz, que no es lo mismo Claudia Mix que Joaquín Lavín Jr. o que Gabriel Silver, que te nombro los diputados de Lampa. No es lo mismo. Entonces, no todos los políticos son iguales. Nosotros no vamos a ser de los mismos de siempre. Eso es lo que justamente contra lo que peleamos, y por lo tanto no queremos caer en eso. Pero sí siento que la gente, y aquí contesto la pregunta inicial, que creo que la gente sí repite ese relato, sí lo dice bastante, pero no es la realidad hoy día. Lamentablemente en Chile son los partidos políticos los que tienen la primera posibilidad de ser electo o electa en las elecciones populares. Entonces es importante, que yo en algún momento, por ejemplo, lo entendí y milité, y eso fue hace 6 años, y te podría decir que no soy una persona distinta, no soy una persona que va siempre privilegiar las decisiones del partido ante la decisión de los vecinos y vecinas de Lampa, en ningún caso. O sea, me he tenido que enfrentar a, no sé, a algún diputado de mi partido porque ha opinado algo que en mi territorio no hace sentido, por ejemplo, como por ejemplo que había que ir todos juntos contra la derecha, por ejemplo, que se dio bastante el debate. Yo no creo eso, y en Lampa los vecinos y vecinas no creen eso, y por lo tanto me opuse a eso, y hoy día en Lampa sí corre la derecha, sí corre la Concerta y sí corre el Frente Amplio, y eso fue una ganancia, y que no tuvo que ver con una cúpula política, porque la cúpula política quizás pudo haber privilegiado la posibilidad de ir en alianza con esta concertación o esta concertación 2.0. Nosotros nos opusimos fuertemente porque creíamos que era la mejor alternativa para Lampa, que tuvieran una opción distinta a las dos familias que habían gobernado por 30 años la municipalidad. Claro. Eso, amigo Álvaro. Gracias. Claudio. Un segundo, que estaba revisando, no, que estoy revisando la encuesta del Lampa, y es sorprendente la adhesión que tiene Giordano, sobre todo, como dice, este duopolio que marca lo que es la concertación y lo que es la derecha, en el fondo. Y estás en segundo lugar a un 2% del candidato que está primero. Entonces, y realmente usted escapado los dos, ya una carrera de 2 aquí, porque el tercer candidato aquí tiene un 3%, y tú tienes un 47 contra un 49 del alcalde, del candidato que está punteando esto. Entonces, yo creo que es importante, falta un cachito, y entiendo tu confianza, así que nada, espero que esta oportunidad, este programa ya sea importante después en lo que sea tu campaña. Ahora, pasando a una pregunta que en realidad tenemos, que los que hemos estudiado, los que seguimos estudiando, los que estudiaron y no lo tienen,
¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la situación del CAE? ¿Tú se darías un perdonazo al CAE y el Fondo Solidario? Sí, yo diría que sí. Sin embargo, igual me gustaría evaluar caso a caso, porque yo igual creo que la educación debiese ser gratuita, porque debiese ser un derecho. Ahora, que sea derecho no significa que sea gratuita, porque quienes puedan acceder quizás a lo mejor en alguna oportunidad sí lo van a poder hacer. Hay un debate bastante interesante que se puede dar. Sin embargo, creo que estudiando los casos y de la gente que realmente lo necesita, yo no tendría ningún problema en poder generar este perdonazo. El alcalde no hace mucho de eso, pero si tú me preguntáis la voluntad que yo tendría, ¿Tu visión? mi visión es que sí, que habría que evaluar los casos, ¿cierto? Y para quien corresponda, porque aquí también hay una cosa de recursos. Los gobiernos, ¿cierto? Las instituciones públicas tienen un presupuesto que podemos entrar también en un debate un poco más allá de que si la plata en Chile con el cobre, con el litio, se tiene que recuperar el agua, ¿cierto? Y un montón de cosas que hoy día, las carreteras, ¿cierto? La salud, la educación que están privatizadas, y que efectivamente quizá el país podría tener más recursos para poder dar educación gratuita, para poder tener salud gratuita, para tener pensiones dignas, etcétera. Por eso es que considero que económicamente tiene que ser sustentable la idea que estamos planteando. O sea, si Chile, si el país tuviera los recursos para poder hacer eso, yo estaría muy de acuerdo que se hiciera. Si no alcanzan todos los recursos, que sea para la gente que más lo necesita, pero estoy muy de acuerdo porque sí considero que el CAE y todos estos bonos que yo tuve con el Corfo, por ejemplo, y son deudas que yo estudié auditoría, les contaba hace más de 10 años atrás, hace más de 12, 13 años atrás, y terminé de pagar ahora el año pasado. ¿Cachai? Entonces es de verdad una deuda que de verdad acongoja a todas las personas que la tienen. Yo finalmente después también cuando estudié trabajo social tuve la suerte, por decir, que yo tuve la plata para poder pagar, porque si no tampoco me hubiera quedado con mi título. Sin embargo también fue bastante caro estudiar. Los que han estudiado saben lo que eso cuesta, y por lo tanto sí estaría muy de acuerdo con que se pudiera condonar si tuviéramos los recursos. Si no los tuviéramos todos, para quienes más lo necesitan. Oye, y dentro de las posibilidades de una municipalidad y la política que puede seguir en ese sentido, ¿qué se podría hacer desde una alcaldía para las personas que quieren estudiar dentro de la comuna? ¿Se le podría crear algún tipo de beca? ¿Se le podría dar alguna facilidad? ¿O incluso se le podría hacer algún tipo de creación de trabajo para que ellos a través de su propio esfuerzo también pagar sus estudios? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Se puede hacer algo o es muy difícil? Se puede hacer sin duda. En la administración municipal permite, por ejemplo, que un alcalde pueda hacer entrega de becas a los estudiantes de una comuna. Hay muchos alcaldes que lo hacen. En la municipalidad en la que yo trabajo también existe la beca Parada Natino y Guerrero, que es la beca de los profesores justamente que fueron degollados, ¿cierto? Y las 3 sillas que están en Vespucio. Por lo tanto, yo creo que sí es posible ayudar en lo que más se pueda, y por cierto también hacer todas las gestiones para que a lo mejor el día de mañana podamos tener en Lampa, por ejemplo, una universidad, un centro de formación técnica, un instituto, para que los vecinos no tengan que movilizarse por más de 1 hora y media, 2 horas en salir de la comuna, en volver tarde. Todos sabemos que, por ejemplo, quienes estudian de noche, tú terminás las clases a las 10:30, 11 de la noche, cuando ya no hay locomoción, por ejemplo, para venir a Lampa. Y por lo tanto eso es importante. A lo mejor el alcalde no va a construir una universidad, pero sí puede a lo mejor hacer las gestiones, puede trabajar la posibilidad de que el día de mañana se pueda completar un sueño, como el poder tener un centro de estudio en tu comuna, ¿cierto? Pero el resto del tiempo poder generar también instancias, a lo mejor, por ejemplo, no sé, a lo mejor contratar un servicio de movilización que permita que los estudiantes que estudien en el centro, ¿cierto?, los barrios universitarios, puedan llegar a su comuna. Tampoco quiero ser demagogo y decir cosas que a lo mejor mañana no voy a poder cumplir, pero por ejemplo, si fuese por voluntad, claramente podríamos ayudar de distintas maneras con la beca, con poder acercar a lo mejor a alguna institución de estudio, y por cierto también generar la posibilidad de que mientras tanto eso no suceda, poder dar solución para que, no sé, hablar con la gente del transporte público para que a lo mejor hagan un recorrido más tarde, que salga del barrio universitario, no sé. Estoy diciendo que lo que más hace falta también el día de la política es la voluntad política. Y yo creo que eso a nosotros como jóvenes, como nuevas generaciones, como nuevos representantes políticos que queremos cambiar las cosas y que queremos demostrar que sí se puede cambiar las cosas, creo yo que la voluntad va a ser fundamental, y cualquier cosa que esté a mi alcance como alcalde, los estudiantes de Lampa cuenten con eso totalmente. O sea, lo que se puede hacer lo vamos a hacer. Y
Yendo a otro tema, ¿cómo están de áreas verdes allá en Lampa? Más o menos nomás, porque así como les contaba, como el agua se le da a quienes apoyan a la alcaldesa, como la personalidad jurídica se da a las organizaciones que apoyan a la alcaldesa, el área verde también no se mantiene toda, ¿cierto? Es un problema porque la gente hoy día tiene que llamar, por ejemplo, a la municipalidad para que le vengan a hacer la plaza. Nosotros consideramos desde este futuro gobierno municipal que eso es una obligación del municipio, mantener el área verde. Hay contratos millonarios que duran por años, ¿cierto? Y que efectivamente debieran ser una obligación el mantener todas las áreas verdes. Sin embargo, hay un ejemplo también en el caso de Valparaíso, que no fue con las áreas verdes, sino que fue con la gente de la limpieza, y el alcalde Sharp lo que hizo fue terminar el contrato con la empresa externa que tenía a cargo el proyecto y convirtió a todos los trabajadores y trabajadoras de la limpieza en una cooperativa, y eso ayudó bastante a que la gente viviera de mejor manera su trabajo, que diera lo mejor de sí para poder desempeñar de la mejor manera esa labor. Y yo creo que eso también se puede trasladar a las áreas verdes, ¿cierto? A todo el tema de la limpieza, seguridad y un montón de cosas que hoy día en las comunas de gobierno, no sé, neoliberales, han externalizado. Si ustedes van a su municipalidad van a ver que está todo externalizado, la basura, el área verde, la limpieza, y nosotros creemos que el Estado tiene que ser más grande, es decir, tiene que solventar más cosas, pero para eso también es importante, y vuelvo a ocupar el concepto de la plata. Ahora, Lampa tiene presupuesto para poder hacer eso y más, y cuando en este caso los trabajadores reciben la utilidad directamente y no tienen que un tercero que le corte un cachito, ¿cierto?, mes a mes, evidentemente la gente va a trabajar de mucha mejor manera y va a trabajar mucho más contenta, por lo tanto van a hacer una mejor tarea en este caso, por ejemplo, con las áreas verdes. Pero las áreas verdes es un deber de los alcaldes mantenerlas y mantenerlas todas, no solo algunas, no solo las que se ven, sino que todas. Sí, con respecto a eso mismo, bueno, obviamente Lampa es una comuna en su mayoría es rural. Y sabemos la implicancia que tiene y las complicaciones que tiene para la ciudadanía de tu comuna en este caso, lo que es, por ejemplo, salud, lo que es vivienda. Y ya como Álvaro lo había preguntado antes, el tema del área verde, pero tú, ¿cómo ves, por ejemplo, tú el tema en tu comuna? ¿Qué mejoras propondrías tú en caso de que tuvieran que hacerse en el punto de salud y de vivienda? Sí, mira, en el caso de la salud, yo creo que hoy día es fundamental, por ejemplo, primero que todo, es pagar la deuda que tenemos con la Senabas. Es una deuda millonaria que impide que podamos optar a medicamentos, ¿cierto?, tradicionales, y también a lo que significa la posibilidad de tener alguna farmacia municipal, algo que permita entregar mejores valores a los vecinos y vecinas. Eso es una primera cosa. Por otro lado, también está la infraestructura en salud, en Lampa, ¿cierto?, los consultorios, los CESFAM, tienen algunos problemas, la gente lo manifiesta. Oh, se nos cayó. Bueno, pero esperemos. Bueno, aquí Claudio va a hacer la gestión para que se vuelva a conectar. Mientras tanto, podemos seguir hablando aquí de algunas importantes acciones. Por ejemplo, bueno, este programa probablemente no vaya a escuchar mucha gente de Lampa, pero si alguien de Puente Alto lo escucha, tenemos que recordar que nuestro auspiciador, el señor Hernán Roset, tiene su gran emprendimiento, ¿verdad?, de las pizzas Roset, las mejores pizzas del área de Luis Mate. Así que lo pueden seguir en su Instagram, ¿verdad?, pizzas_Roset, para poder pedir en el sector de Luis Mate, Ejército, Coquimbo, Gabriela. Y ahora está volviendo la conexión con Giordano, que tuvo un pequeño tropezón, pero ya está aquí para que continúe con la idea. Ya, Giordano, te damos la palabra. Ya, ¿en qué estábamos? No me acuerdo. En la salud. La salud, ya. Sí. Entonces también ahí el tema de la infraestructura en salud yo creo que es fundamental. Lo decía también porque hoy día también la gente se ha quejado bastante de lo que significa la infraestructura. Y, ¿por qué te reí? Ya. Y lo otro es que también el otro día lo conversábamos con unas personas y que tiene que ver con esta alternativa, ¿cierto? Medicina complementaria, todo lo que significa lo natural, que también hoy día hay que considerarlo porque es importante, no solamente quedarnos con lo tradicional, con los típicos medicamentos que han estado
por años, ¿cierto? En las casas de todos nosotros. También hoy día optar por alternativas, ¿cierto? Por medicina natural, complementaria. Yo creo que eso también es fundamental. Eso con respecto a la salud y con respecto a la vivienda. Sí. Ahí tenemos un grave problema porque de verdad que en Lampa, no sé si ustedes han visto en la tele, por aquí por allá, se han suscitado bastantes dificultades con lo que son las tomas de terreno. Las tomas de terreno en Lampa se han crecido mucho. Y eso yo, como primera cosa, responsabilizo a los dueños de esos terrenos, porque por ley, el dueño o dueña del terreno tiene que tenerlo lo suficientemente cerrado para que eso no ocurra. Es una obligación que tienen que tener ellos. Concejales han dicho que están trabajando en ordenanza, que no han podido hacer la fiscalización. Lamentablemente, ellos siempre se quedan en lo que no pueden hacer. Sin embargo, hay una ley que es superior, que indica que efectivamente tienen que hacerse. Sin embargo, efectivamente, dentro de las tomas de terreno hay bastantes diferencias entre, yo lo decía el otro día a unos vecinos que se enojaron conmigo, pero les decía la verdad, hay tomas y tomas. Hay gente que de verdad se toma un terreno porque tiene la necesidad de tomárselo. Como también hay otros que hacen lucro de eso y se aprovechan de eso. Sin embargo, nosotros hoy día tenemos que al menos como municipio intervenir. Lo que hace hoy día la Municipalidad de Lampa es hacer como vista gorda. Oye, esto no existe en nuestra comuna. Hoy día el candidato, hijo de la alcaldesa, dice en su flyer, no más tomas en Lampa. Abiertamente es contra la toma. Y nosotros sabemos también, como representantes progresistas, ¿cierto?, que muchas tomas hoy día son la historia de muchas poblaciones, barrios, villas históricas de nuestro país, que nacieron de una toma, reivindicando finalmente lo que significa la toma. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer como municipio es intervenir socialmente. Yo lo decía, soy asistente social y por lo tanto esa es una de las principales labores, porque un alcalde no construye casas, pero también, al igual que las otras temáticas que hemos abordado en este programa, sí puede hacer gestiones, puede entrevistarse con el ministro, puede entrevistarse con el Ceremi, podemos solicitar una modificación del Plan Regular Metropolitano Santiago, podemos hablar con los dueños o dueñas de los terrenos para que los vendan al Estado, para que el Estado construya vivienda digna, pero no esas viviendas dignas que llama el gobierno, vivienda digna, en serio. Y ahí hay un ejemplo que yo siempre lo cuento cuando me preguntan por la vivienda y les voy a invitar a que ustedes lo revisen. Y tiene que ver con la maestranza de Estación Central que la convocó una organización de la vivienda digna que se llama Ucamau. Y ahí hay un ejemplo de vivienda digna donde los vecinos y vecinas dieron la lucha histórica para poder construir casas más grandes, con más servicios, finalmente, porque lo digno no es solamente tener una casa de concreto. Lo digno significa tener agua potable, significa tener alcantarillado, significa tener servicios, veredas, calles, paraderos, etcétera. Entonces, no solamente es la vivienda como la casa de concreto, insisto. Hay un montón de cosas que también hay que ir abordando y que los alcaldes a lo mejor no tienen la posibilidad, pero en vez de andar haciendo playa o haciendo nieve, efectivamente podríamos hacer hartas gestiones para que eso se dé una solución habitacional. Yo la próxima semana, el día de hoy, solicité una audiencia con el gobernador con el gobernador de la provincia de Chacabuco, para que él me pueda contar a mí, porque la verdad es que también en Lampa hay muy poca información de las cosas que se van a hacer o las cosas que se están proyectando. Le pedí una audiencia vía ley del lobby para que él me atienda y me reciba y me diga cuáles son las soluciones que se están considerando para Lampa, para el gran problema que es la vivienda, y en el caso nuestro con el énfasis que le damos a la vivienda digna, que es lo que explicaba hace un ratito. Oye, como vais a ir ahí cerrando el tema, en cuanto a servicios, ¿cómo estamos ahí en Lampa? ¿Cuántos consultorios hay? ¿Cuántos colegios municipales? Porque no vamos a hablar del otro tema. Hay, pensando en que se puedan construir casas, hay lugares donde se puede construir vivienda digna, como dices tú, y que haya acceso a estos servicios. Por ejemplo, te cuento, como ya conté yo en su momento, yo trabajo en La Pintana, y donde, por ejemplo, en esa comuna hay un banco. ¿Cómo estamos en Lampa ahí con ese tema de trámites? ¿Tienen que viajar fuera de la comuna para hacer sus trámites? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, Lampa es una comuna que yo les contaba, tiene 452 kilómetros cuadrados, por lo tanto, cuando de repente a uno le dicen que no hay terrenos para construir más vivienda, por ejemplo, yo discrepo de eso, por ejemplo, porque hay 452 kilómetros cuadrados, uno va a Lampa, Claudio dice que ha venido a Estación Colina a jugar a la pelota y se ve que hay terreno, de que hay.
De que no son públicos, que no son de bien nacional de uso público, eso sí puede ser. Pero como les decía, hay un alcalde que sí puede hacer una gestión, ir a hablar con el dueño del terreno, entrevistarse, uno va al departamento de avalúo, ¿cierto? Sabe cuál es el rol de la propiedad del terreno, va luego al conservador de bienes raíces, el conservador de raíces te dice que Claudio Venegas es el dueño de X terreno, y yo me entrevisto con el señor Venegas y le pido que por favor me venda ese terreno para que podamos hacer, no a mí, sino que al Estado, finalmente, para que pueda hacer gestión. Respecto a la infraestructura pública que tú me preguntas, efectivamente hoy día hay consultorios, pero no dan el abasto necesario para poder cubrir toda la necesidad. Pero lo que más hay, y que no tiene que ver con la cantidad de consultorios, la cantidad de colegios, tiene que ver con que hoy día el acceso a esos lugares es difícil por las distancias que se recorren en Lampa. Por ejemplo, en Valle Grande, que es un sector que queda a 7, 8 minutos de Quilicura, los vecinos y vecinas se tienen que atender en el consultorio de Quilicura, porque el de Quilicura les queda 8 minutos y el de Lampa les queda 1 hora y media. O el colegio, tienen que venir al colegio de Quilicura o al colegio de Colina, porque el colegio de Lampa le queda a 1 hora y media de distancia. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Conectividad, ni accesibilidad. Y por eso también yo les decía antes, cuando les hablaba de las prioridades, el segundo tema más prioritario para los vecinos y vecinas tiene que ver con el transporte público y la vialidad, con la accesibilidad. Y que no es lo mismo la conectividad que la accesibilidad. Conectividad es un lugar donde llega la micro, accesibilidad es que la micro no llega a todas las partes de este barrio. Entonces es muy importante que nosotros solucionemos eso, los caminos. Por ejemplo, en Lampa, el camino que va de Valle Grande a Estación Colina, que es donde juega la pelota el compañero, es un camino horrible. Que claro, te ahorráis media hora de viaje, pero es un camino indigno que llegáis con el auto sin ningún resorte. Entonces tenemos que dar solución, por ejemplo, en los colegios. Me explicaba el otro día un experto en temas de infraestructura de colegios, que los alcaldes lo que típicamente hacen con estos fondos que le llegan del Estado, le dicen, ya ahí tenéis 100 millones, voy a poner un monto cuadrado para que nos calce el ejemplo. Y vienen y tienen 5 o 7 colegios y dividen esos 100 millones en 5 o 7 colegios. Él me decía, ¿y qué pasa si tú el año 1 le arreglas la infraestructura a un colegio con esos 100 millones? Evidentemente el aporte, el apoyo, el cambio se va a notar muchísimo más en un colegio que invertáis 100 millones un año, en otro colegio 100 millones el próximo, en 100 millones el próximo año, y así sucesivamente se va a notar, pero eso no, tiene que ir consigo con decisiones que abarquen más que la educación o más que la salud, sino que también tiene que ver con el tema de los accesos hoy día en Lampa, y por lo tanto ahí yo creo que es fundamental también decirlo, porque si nosotros le damos dignidad a los caminos y a la accesibilidad, vamos a poder entregar de mejor manera los servicios de la educación y la salud, que por cierto son tan necesarios por los vecinos y vecinas de Lampa, que, insisto, muchos de ellos y ellas tienen que salir a otros lugares a hacer esta gestión. Disculpa, justo tocaste delante un tema, vamos a extender un poquito, pero brevemente, Yolanda, ¿qué nos puedes decir tú, por ejemplo, de cómo ves y cómo es la realidad, por ejemplo, de la seguridad en Lampa? ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, la seguridad en Lampa hay varias localidades, las más conocidas, Estación Colina, que es donde juega la pelota, Batuco, Valle Grande y Lampa Centro. Esos como los 4 más grandes, por decirlo así, o las 4 más conocidas. Hay muchas más, Chicao, Maltaco, hay otras más. Pero estas 4 tienen el mismo problema de la seguridad, pero en todas existe una dificultad, o sea, hay una dificultad diferente. Por lo tanto, el problema número 1 es la seguridad, pero en cada localidad se tiene que abordar de manera diferente. Por lo tanto, no podría decirte una fórmula para poder solucionar, pero cosas transversales que puedo decir yo. Que hoy día haya una seguridad más comunitaria, una seguridad más integral. Por ejemplo, me contaban el otro día, si a ti te asaltan mañana ahí afuera de tu casa y pillan al ladrón, cuando lo lleve a la justicia, al ladrón le van a poner un abogado, por ejemplo. La víctima, en este caso tú, no tienes un abogado porque el Estado no te pasa un abogado a ti, sí se lo pasa al victimario, no a la víctima. Entonces, su municipio puede contratar, por ejemplo, fiscales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que vayan haciendo un acompañamiento, un seguimiento de los casos, que te defiendan como vecino, ¿cachai? Que haya todo un tema para poder estar un paso adelante con respecto a los temas de violencia intrafamiliar, que siempre se llega cuando ya la violencia intrafamiliar se ha concretado, no, tú no estás un paso adelante, estás un paso atrás. O estos programas de los jóvenes que ayudan al joven que está cometiendo delito
pero ese joven tiene un hermano más chico, tiene una mamá, tiene un papá que también están involucrados en eso y muchas veces se aborda el problema desde el que cometió el delito y no estamos un paso adelante con ese hermano menor que probablemente también va a terminar cayendo en la delincuencia si es que nadie hace nada. Alianzas político-privadas, por ejemplo, para que pudiéramos tener mayor capacidad como seguridad ciudadana de poder intervenir, pero lo que principalmente yo les puedo decir es que hay que abordarlo de manera multidimensional, con distintos actores, con distintas personas que sean entendidas en la materia, asistentes sociales, abogados, orientadores, etcétera, para que podamos dar un mejor servicio y que finalmente suceda, y no hagamos, por ejemplo, tampoco lo que aquí, y aquí yo esta parte no me gusta tanto, pero que Jadwe, por ejemplo, eliminó los carros de seguridad ciudadana y lo invirtió en otra cosa por una cuestión ideológica también, que yo le respeto, pero finalmente la gente también requiere hoy día más seguridad. Los carabineros de Lampa, de la comisaría de Lampa, andan en Plaza Dignidad reprimiendo al pueblo y resulta que en Lampa nos están robando cada 10 minutos. En Valle Grande salimos 3 veces la semana, en una misma semana, 3 veces por el tema de seguridad en Valle Grande, y eso consideramos que es muy malo. Y lo último que quiero decir, y discúlpenme si me alargo aquí, No, tranquilo. las municipalidades de Chile hoy día tienen la obligación de crear en todos los municipios y hacer valer un consejo comunal de la seguridad pública en cada comuna, donde participa el alcalde o alcaldesa, representantes del consejo, representantes de la sociedad civil, fiscalía, carabineros, PDI. Y eso resulta que en Lampa hoy día no lo vemos. Yo pedí el otro día las actas del Consejo de Seguridad Pública, me las enviaron, pero no hay una alcaldesa, porque yo decía, el alcalde tampoco tiene, así como en la salud, así como en el transporte público, no tiene facultad, como la vivienda, no tiene la facultad del alcalde. Pero sí un alcalde que sea protagonista de una instancia, por ejemplo, como el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Cuando vinieron 3 veces en la semana a Valle Grande a decir que estaban robando cada 10 minutos, era la alcaldesa la que tenía que haber salido ahí. Ahora yo no quiero hablar de ella, quiero decir que este alcalde sí va a estar, que este alcalde sí se va a hacer cargo de la seguridad, siendo que la responsabilidad de eso es de las instituciones que deben asegurarnos el orden público, ¿cierto? Que son carabineros, PDI, exigirle a ellos también que hagan su pega, así como me van a exigir a mí que yo cumpla con mis deberes de alcalde. Yo también como alcalde le voy a exigir a carabineros, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Consejo Comunal de la Seguridad Pública, y por cierto, este alcalde sí va a liderar, sí va a protagonizar todas las medidas que sean necesarias para dar solución a algo que hoy día lo vemos muy difícil, pero que necesitamos encontrar una solución porque de verdad que los vecinos lo necesitan. Y como último detalle, en Valle Grande hay una tenencia de carabineros que tiene la autorización de la inmobiliaria, que tiene los permisos de los carabineros, del ministerio, está todo en regla. Lo único que falta es una firma de la alcaldesa, que no firma el documento, y nosotros el 25 de mayo también hemos adquirido el compromiso que llegando a la municipalidad vamos a buscar en ese escritorio el documento y lo vamos a firmar inmediatamente, porque no hay razón para que en una localidad donde la seguridad apremia, esta alcaldesa actual esté trancando la pelota y no un alcalde que esté abriendo la cancha, que es lo que yo he dicho ya en todo este podcast. Mira, bastante interesante, ya llevamos más de 1 hora en esto, así que se nos ha pasado el tiempo volando. Te agradecemos mucho la participación, la honestidad, y vamos a ir cerrando con una pequeña preguntita. Vamos a volver al ciudadano Giordano, que nos puede seguir dando señales de sus gustos personales. ¿Ya? Volvemos a un pimponeo cortito. Por ejemplo, ¿banda de rock o banda de sound? Pucha, depende. ¿De qué depende? Depende de la hora del día, depende del contexto. Pero en un momento que queréis escuchar algo, ¿qué colocáis? Lo primero que se te viene. Pucha, lo primero que escucho es que yo escucho la radio, en verdad. Escucho la radio, escucho la FM2, por ejemplo, porque ando manejando harto rato, entonces música que me calme, ¿cachai? Si escucho mucho tarro o mucha cosa de algarabía, quizás me pongo a manejar más rápido. Eso me lo enseñó mi mamá y escucho una radio lo más tranquila posible, esa es la verdad. Y ese es el momento además que escucho radio, porque el resto del día estoy en reuniones, aquí, allá, corriendo, subiendo, bajando. Sí. Así que de verdad que depende del horario del día. ¿Cocinas? Sí, por supuesto. ¿Tu mejor plato? La cazuela de vacuno. ¿Cocinar cazuela? Me queda riquísima. Los voy a invitar. ¿Receta de quién? ¿Quién te enseñó? De mi mamá. Entre mi mamá y mi abuelita. Ya.
ocupo un poco la regla de las dos, pero también me salgo en algunas que le he inventado yo y me queda bien buena la cazuela. ¿Algún Que probarla acá. secreto? ¿Algún secreto? Hay un secreto que me lo enseñó mi abuelita, y que es que le pone una cebolla nueva, entera, no partida, no picada, entera, a la sopa misma. Entonces cuando cocís la carne, la primera parte de la cazuela, cuando recién cocís solo la carne con las verduritas, la zanahoria, el pimentón que le quiere echar ajo, los condimentos que cada uno le echa, orégano, no sé, ahí siempre tenéis que cocerlo con una cebolla nueva entera dentro de la sopa. Y te queda, pero... Sí, buen dato. Yo también lo he probado así. Y también y puede ser también, siempre en todas las comidas queda bueno una hojita de apio, Dale. para que la echen al arroz, a la cazuela. Buenos datos. Aquí quizás la gente que escucha va a intentarlo. Oye, ¿alguna película favorita? Un príncipe en Nueva York 2. A pesar de los spoilers. El spoiler que nos pegaron antes de empezar. No, una película favorita. Yo creo, es que el otro día la volví a ver, yo la había visto esta película y la volví a ver, y de verdad que fue como que vi otra película, que fue El curioso caso de Benjamin Button. Ya. El encuentro heavy. La vi de nuevo porque la primera vez como que no sé si no la pesqué o no la enganché bien, pero me pareció bastante heavy la historia, porque habla un montón de cosas que cuando uno ya es más grande y va conociendo más cosas, va viendo otros detalles. Así que esa podría decir que podría ser mi película, y de verdad que me gustó, es que me reí mucho con la película del príncipe de Nueva York. Oye, ¿algún libro? Aquí te ampliamos la respuesta. ¿Libro que quieras recomendar, que hayas leído hace poco? O que simplemente te guste. Mira, el libro que más me ha gustado en la vida, lo leí justo al año siguiente de salir del colegio. Nosotros salimos en el 2002 del colegio, y el 2003 yo hice mi práctica y como todo, porque estaba en un colegio técnico profesional. Y nunca me tocó leerlo en el colegio, pero que se llama Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta, que cuenta la historia de Neruda, cuando Neruda era bueno, porque ahora creo que Neruda es pedófilo y abusador. Pero en ese tiempo me pareció muy importante, y me parecía importante, ¿sabéis qué? Lo que más me gustó, que relataba el señor Skármeta, describía a una niña que no estaba en la foto porque era un libro, no se veía, pero la describía tan bien que me llamó mucho la atención esa niña de ese libro, y por eso me gustaba mucho. Y después, hace unos años atrás, leí un libro que también yo digo que también recomiendo, que se llama El carerrajismo, y los invito a que lo busquen y lo vean, porque ese libro del carerrajismo te muestra todo lo carerraja que son los políticos en Chile, todas las técnicas y todas las claves que puedan tener los carerrajas más grandes de la política, y eso es bueno porque te sirve a justamente no cometer esos errores que aparecían en ese libro. Y me gustó mucho también, era un libro bastante interesante, que ya no lo podía volver a encontrar, yo lo presté, nunca me lo devolvieron, pero no lo podía volver a encontrar, así que si un día lo encuentran por ahí, avísenme. El carerrajismo. Busca libre, quizás te aparece ahí la página. Y ya para ir finalizando, antes de la despedida, no sé si te traiga problema esta pregunta, pero ¿algún amor platónico en tu vida? No. ¿La política? No, yo diría que no. Platónico no. Ya. La niña del libro. La niña del libro. Oye, además, Ardiente Paciencia, el libro que basa la película El Cartero, una película también que se adaptó. Pero ¿sabéis qué? Pero no era lo mismo. No. Cuando yo vi esa película, la niña no era lo mismo que yo leí en ese libro. Y me acuerdo que lo leía y yo no era bueno para el castellano. Nosotros no hacían lenguaje, no hacían castellano. Espérate que se me cayó el carnet, espérate. Sí, recógelo. Tenemos la misma edad los tres. Tenemos la misma edad los tres. Y nunca me tocó leerlo, entonces de verdad que fue... a mí mismo me llamaba la atención que yo quisiera leer un libro. Nunca, no sé si fuera profesora, no sé, la profesora el Zanahoria que tuvimos, que nos hacía clases de castellano, después la profesora Graciela Cartagena también, que nos hacía castellano. Yo no sé si ella fueron las culpables.
la Elizabeth Mulet, que hayan sido los responsables de que a mí nunca me gustara mucho el castellano. Lo único que me acuerdo, me saqué un 7 en cuarto medio porque había que hacer algo con un libro que como al azar, y yo había leído Romeo y Julieta, y por ahí parece que me fue bien, contesté una pregunta en la vida, y me saqué un 7 en cuarto medio, pero no era muy bueno para el castellano. Entonces eso es lo que a mí más me llamaba la atención del libro, y que yo me concentrara en leer un libro, para mí en esa época era de verdad muy llamativo. Yo creo que por ahí también pasa eso. Y como les digo, porque yo creo que esta descripción del libro estaba muy bien hecha. Yo de verdad que lo vuelvo a leer y digo, oye, la embarró este gallo para poder escribir bien, sí, descriptivo, bien claro. Bueno, regularmente eso pasa con las cosas que nos apasionan, y claramente aquí ha demostrado en este poco rato, más de una hora que hemos estado compartiendo contigo, conociendo, reencontrándonos después de muchos años, que claramente eres un apasionado por la política y que tienes unas ganas de hacer por tu comuna muchas cosas, y como decía antes, revisando la encuesta, está ahí, pues. Está ahí a 2%, o sea, ese 2% claramente se puede revertir. De errores, finalmente sí. El margen de errores es como entre 2 o 5%. Es un empate técnico, entonces agradecerte y darte la posibilidad, tu último minutito ya, agradecer enormemente, como decía, la disposición, y el mensaje ha sido súper claro. Tiene una postura apasionada, entregada a tu comuna, y yo he visto, porque te sigo en redes sociales y lo que he estado viendo este último tiempo, te gusta la calle y te diste cuenta que el alcalde tiene que ser alguien de calle, tiene que ser alguien que esté constantemente con la gente, y espero que el día de mañana, porque creo que te puede ir bien, a lo mejor no en esta elección, pero a lo mejor en la próxima. Eres un hombre joven todavía y te espero te auguro un mundo en la política muy interesante, así que para revertir este 2%, un mensaje a la comunidad de Lampa final para despedir y lanzar tu proclama de campaña ahora para terminar este podcast. Sí, bueno, también aprovechar el espacio para agradecerle a ustedes, de verdad, que nosotros estamos siempre disponibles para participar de todas estas instancias que permitan que la gente nos conozca más. Eso yo creo que es fundamental, y tener la buena voluntad de participar en esta instancia, porque a nosotros no nos invitan a CNN, no nos invitan a TVN, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que también aprovechar todos los espacios que tenemos, así que nosotros muy felices de poder participar, de ser también sinceros en poder contestar las preguntas, aunque no siempre pueden ser las correctas o no pueden ser siempre las que las personas quieran escuchar, pero yo creo que es importante la convicción de las cosas, y yo creo que en eso nosotros no nos equivocamos. Tenemos convicción, aunque esa convicción a veces nos lleve a que no estemos tan en sintonía, pero tenemos que tenerla siempre, porque nuestros ideales, ¿cierto? Nuestra ideología siempre tiene que ser la misma y no cambiar de color según la ocasión, como dice la canción. También decirle a los vecinos y vecinas de Lampa que nos van a estar escuchando que aquí van a tener un alcalde presente, como yo les he dicho durante todo este capítulo, ¿cierto? Que van a tener un alcalde que va a estar protagonizando las cosas, que va a estar presente, ¿cierto? En terreno, cuando pase algo, cuando hay un incendio, cuando haya una lluvia, cuando haya un terremoto, cuando haya asaltos, ahí va a estar el alcalde siempre presente para poder hacerse responsable y poder acompañar a los vecinos y vecinas. El compromiso también es de devolverle la municipalidad a los vecinos, ya lo hemos dicho harto durante el programa, y que confíen en que vamos a poder hacer las cosas distintos. Yo creo que en Lampa es necesario un cambio verdadero, y para que Lampa sí cambie, como dice nuestro eslogan, es necesario poder elegir gente joven, gente nueva. Los candidatos que me compiten también deben tener la misma edad, pero son los hijos de... Mi papá maneja buses en Valparaíso, yo me siento muy orgulloso de eso. Mi mamá trabaja en una empresa de cobranza. Nosotros venimos de la Pobla, de la calle, del cerro, en el caso de mí, que yo soy nacido en Valparaíso, en el Cerro Playa Ancha. No venimos de la elite, no venimos de la cuna de oro, y por lo tanto el día de mañana es muy importante también que nos mantengamos en esa posición, ¿cierto? Que no se nos suba el lomo a la cabeza, que si nos vuelven a invitar los chiquillos del podcast, aceptemos la invitación aunque ya tengamos la investidura de alcalde, ¿cierto? Eso no
no se nos tiene que quitar, ¿cierto? No se nos tiene que quitar la gana de estar en la calle, como decía Claudio, porque en verdad nos gusta harto la calle, estamos siempre presentes. Hemos tenido que dar cara también muchas veces por los errores que han cometido otros políticos, otras políticas, pero ahí estamos siempre para poder hacer una labor educativa, para poder politizar, para poder siempre salvaguardar los derechos de las personas y no los intereses personales o los intereses de los grandes grupos económicos o de las familias que han estado eternamente en el poder. Así que reiterarle el agradecimiento a ustedes y un cariñoso saludo, que recuperemos ese 2%. Tenemos loco al demócrata cristiano ahí consiguiendo votos para la encuesta. Porque él es el que tiene la obligación de ganar, pues nosotros somos el equipo chico, somos el Camerún versus Brasil, como decía una serie por ahí. Seguramente ustedes quizás la vieron. Nosotros somos Camerún, a mucha honra. Y el pueblo está con Camerún, pues no está con Brasil. Así que vamos a ganar. Este 11 de abril vamos a recuperar ese 2%, vamos a seguir al compañero Álvaro que dice que el fallo es del 5%, así que vamos a quedar 3% arriba nosotros. Y el 11 de abril, o el 12 de abril, ustedes van a poder saber que el nuevo alcalde de Lampa es Giordano Del Pin, que le va a devolver la municipalidad a la gente, y eso yo creo que es fundamental que lo concretemos y que nos hagamos cargo de lo que estamos prometiendo hoy día, porque no nos centramos en prometer muchas cosas que después no vamos a poder cumplir. Lo importante es que cumplamos lo que nos comprometamos, y una de esas cosas es devolverle la muni a la gente. Eso, chiquillos, muchas gracias. Bueno, agradecemos también a Claudio Venegas, el panelista, que también va a pronunciar sus palabras de despedida. Así que Claudio tiene la palabra. No, nada, desearte el mejor de los éxitos, Giordano, y espero el 12 o el 13 o el 14 de abril podemos hacer un programa con ya un alcalde electo. Entonces sería bonito, y nada, pues desearte el mejor de los éxitos, y una alegría enorme saber lo que estás, saber en lo personal, saber lo que estás viendo, que estás tratando de, igual que nosotros que trabajamos en la educación, tal vez tratar de construir un mundo mejor. Tú desde dentro de la política, nosotros desde dentro de la educación. Así que nada, un abrazo grande, Álvaro, para ti también, para las personas que nos van a escuchar. Nada, éxito, Giordano, y nos vemos el 12 de abril con la banda, no sé cómo se dice, la banda Alcaldicia. La banda Alcaldicia. Bueno, de mi parte también agradecerte, Giordano, la disposición. Es tarde, son casi las 12 de la noche, pero agradecemos nuevamente el habernos aceptado la invitación y que haya respondido tan sinceramente. Le deseamos todo el éxito. Esperamos, como ya se repitió, que el 12 te vaya bien y te vamos a estar llamando. Así que felicidades y ojalá puedas descansar en este poco rato que tienes, porque me imagino que ya mañana de vuelta a la campaña política y al terreno, que es lo importante. Así que agradecemos a todos. Esto es Distopía 84 y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Chao, que estén bien. Chao, chiquillos, muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Chao. Adiós, nos vemos.